Muy bien. Pues este capítulo nos recuerda una verdad muy importante, hermano, que Cristo viene, ¿verdad? Y la santidad es la respuesta correcta a la venida de Jesucristo. ¿Alguien puede darse cuenta del tema que resalta en este capítulo? La venida de Jesucristo, ¿verdad? Así es que el Señor viene. Y mire lo importante que es la santidad de vida. Pero usted recuerda que Pedro está confrontando los ataques de los falsos maestros, ¿verdad que sí? Porque estos maestros intentan sembrar dudas en la iglesia y negar la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo no regresa, pues no hay necesidad de santidad. Y todos que siga igual, ¿ok? Entonces recordemos que la herejía amenazaba a la iglesia, perdón, y la herejía también estaba sembrando dudas, hermano. Lo que estaba sucediendo aquí en esta iglesia. Negar a Cristo, esa era una de las, pues era lo esencial, ¿no? De esa herejía que querían introducir los falsos maestros. Entonces, si se niega a Cristo, pues no hay vidas transformadas. Todo sigue igual. El pecado sigue gobernando en nuestra vida. Y no hay necesidad de santidad ni cambios en la persona si se niega a Jesucristo. Fíjense nada más lo grave de la situación. Si esa herejía pues se estaba introduciendo, pero precisamente por eso tenemos esa segunda carta de Pedro a la iglesia. Pero ¿cuál es la única manera que tenemos de derrotar esa falsa energía? Esa falsa herejía, perdón, y la falsa enseñanza. ¿Ustedes recuerdan? Que fue lo que vimos en el capítulo 1 y que también se tocó parte del capítulo 2. ¿Cómo hacerle frente, no, a esa falsa enseñanza? Y aquí vamos a ver que también el Señor aborda otro tema importante que es la gracia, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Solamente así puede abordar las herejías. Así que mire lo que vamos a encontrar en este capítulo, hermano. Del versículo 1 al versículo 2 es el recordatorio de la verdad apostólica. Del versículo 3 al 7, los falsos maestros negarán la venida del Señor. Del 8 a 10, la demora del Señor no es olvido, es misericordia. Por eso el Señor está trazando su venida. Y del 11 al 18, la certeza del fin llama al creyente a vivir en santidad y esperanza. ¿Ok? Este es básicamente lo que vamos a ver esta noche. Y comienza así en el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Así que el Pedro escribe para despertar la memoria de los creyentes. No introduce una nueva revelación, sino que apela a lo que ya saben. Mire lo que dice, para que tengáis memoria. ¿Ok? Entonces, ¿qué desea Pedro despertar en los creyentes? ¿Qué quiere traer el apóstol Pedro a la memoria de cada uno de los creyentes de la iglesia, hermano? ¿Qué cree que quiera traer? ¿Qué quiere recordarle Pedro a los hermanos de esta iglesia? Porque dice, para que tengáis memoria. Mire lo que dice el verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor, dado por vuestros apóstoles. Sí. Entonces, hermano, ¿qué quería que recordaran? Sí, ¿verdad? Así es. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento que contienen la promesa del Señor. Desde ahí viene la promesa del Señor, que Cristo regresa, hermano. Las enseñanzas directas sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué crees que la iglesia necesita ser despertada? Constantemente a recordar la palabra
ante la amenaza de la herejía, hermano? ¿Por qué cree usted? Para no desviarse es buena respuesta. De veras, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar con el micrófono? Cali. Ok, hermanito, gracias. Tú me vas a ayudar con el micrófono. Muy bien, entonces, ¿qué decía José Luis? Para no desviarse. Ok, bueno. A ver, espérate para que... ¿Sí, José Luis? Sí, a ¿Qué mantener debería recordarles el apóstol Pedro? el regreso del Señor Ujú. y sobre todo no olvidarlo y mantenerse ahí porque estos falsos maestros, para que siguieran en su caminar, para que no se desviaran, para que estos falsos maestros no pudieran meterles falsas doctrinas que no llevan a nada, sino seguir en ese camino de saber, de estar bien seguros que el Señor Ujú. regresará y que vendrá nuevamente por nosotros. Ok, amén, así es. Así es, las enseñanzas directas, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia necesita ser despertada constantemente y recordar, pues estas enseñanzas, ¿verdad, hermano? Esta es una enseñanza muy importante, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Esa es una realidad. Entonces, ante la amenaza de la herejía, Pedro dice, es importante recordarles a la iglesia las promesas que tiene la escritura, ¿verdad? La palabra de Dios. Y una de ellas es precisamente el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera de derrotar esa falsa enseñanza, ¿verdad? Porque recuerda que el ataque era directamente a la persona de Jesús, ¿no? Cuando se introduce una herejía, se ataca el fundamento. Entonces eso se deja ver que va a atacar que la obra, va a atacar las, las palabras de Jesucristo, ¿verdad? La obra, las palabras, va a atacar sus enseñanzas y van a atacar también pues el retorno de Jesús, ¿no? Como viene en este capítulo, que van a decir que pues ¿dónde está la promesa de su regreso? Eso es lo que están planteando ellos aquí, ¿verdad? Dudando y sembrando precisamente esa duda entre los creyentes. Pero ¿qué características tienen estos burladores? ¿Y cuál es el argumento de la burla de estas personas, hermano? Usted lo va a encontrar ahí en el verso 3. Fíjese qué características tienen estos falsos maestros y el argumento de su burla. Dice el verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, ¿qué características tienen estas personas? Burladoras. A ver, ahí el verso 3 nos describe. Así es, estas personas, ¿qué significará eso? Andan en la concupiscencia. ¿Qué te deja? ¿Qué les deja ver, hermanos? Esa palabra cuando dice que una persona anda en sus concupiscencias. ¿Qué significará eso? ¿Cómo anda esa persona? En este caso, estos burladores. Mire cómo llegan a las iglesias que el apóstol Pablo había sembrado con una sana doctrina, ¿verdad? Y ellos, ¿cuál es su estilo de vida? Yo creo que por de alguna manera, por eso es que la enseñanza o la promesa del retorno de Jesucristo y la manera en cómo la iglesia tiene que vivir ante el retorno del Señor, ¿verdad? Que sabemos que es en santidad. Y estos falsos maestros y burladores, observamos que andan en sus propias concupiscencias. Ese tipo de enseñanza que predicaba el apóstol Pedro o Pablo, ¿verdad? Cualquiera de ellos también predicaban, iba en contra del estilo de vida que estas personas llevaban. Entonces, ellos sí andaban en sus concupiscencias.
Entonces imagínense negar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es negar ¿qué? La santidad de vida. Porque ante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué exige el Señor a la iglesia? Sin santidad nadie va a ver al Señor. Están cometiendo pecado grave en la enseñanza que están introduciendo, pero ellos por sí mismos también viven. Pues por algo enseñan doctrinas erróneas, ¿no? Porque su vida también es errónea, hermano. Así es. Entonces ellos andan en sus malos deseos, en sus pasiones. Así andan. Viven desordenadamente. Pero ¿y entonces cuál es el argumento principal de su burla? Exactamente, ahí lo dice, ¿verdad? El argumento principal de su burla es la pregunta: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está la promesa que el Señor hizo de su regreso? ¿Sí? Burlándose del regreso de Cristo. Este es el ataque directo. Nuevamente, bien sabemos, ¿no? Es al Señor. Van a atacar su obra, van a atacar sus enseñanzas, van a atacar su regreso, van a atacar la cruz, que Cristo no murió en la cruz. Cualquiera de los eventos, hermano. Que Él no vino en carne, ¿no? También, fíjese cuántos ataques hay en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora cuando Él habla y predica, sus enseñanzas también. ¿Cuánta oposición hay a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Y precisamente Pedro le está diciendo a la iglesia, y aquí están estos burladores, ellos sí andan en sus malos deseos, viven en sus pasiones, andan en desobediencia, y entonces siembran en la iglesia, pues ¿qué van a sembrar? Exactamente lo mismo, ¿no? Puras malas concupiscencias. Pero Pedro les hace ver a la iglesia o les recuerda a través de esto, ¿no? ¿Quiénes son estos burladores? Y al menos en este capítulo 3, que es el último capítulo de segunda de Pedro, ¿verdad? Está negando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está, ¿dónde está la promesa de su regreso? Todo sigue como el principio de la creación, ¿no? Según ellos. Sí. Así que adoptan una visión sin cambios, ¿no? Sin cambios totalmente. Niegan cualquier intervención sobrenatural de Dios. Su lógica es: si nada ha cambiado por los siglos, nada va a cambiar. Que todo sigue igual. Que nada ha pasado. ¿Se da cuenta del ataque directo a la obra de la cruz del Señor Jesucristo? Porque todo comenzó ahí, ¿no? Todo comenzó en la cruz. Cristo fue y murió para condenar el pecado en la cruz. Y resucitó para una novedad de vida. Y regresa por su iglesia. ¿Cuántas enseñanzas? Y todas ellas están bajo ataque, hermano. Por eso, ¿quién es Jesucristo? Directamente a la persona de nuestro Señor. Pero Pedro desmonta el argumento de que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, porque ellos dicen: mira, ¿dónde está la promesa de su regreso? Todo sigue igual desde la creación del mundo, de los cielos, la tierra, tal, todo sigue igual, según ellos. Y Pedro tiene que echar abajo ese tipo de argumentos. Y entonces, ¿cuáles son los argumentos de Pedro? ¿Cuáles son dos de los actos poderosos en la historia que menciona Pedro? Para hacerles ver que realmente ha habido cambios en la historia del mundo, ¿no? ¿Verdad? Y ahí lo va a mencionar a partir del versículo 5. Dice: estos ignoran voluntariamente, dice Pedro, que en el tiempo antiguo, mire qué interesante, ¿no? Que ellos ignoran, pero a propósito, ¿no? Creo que el pastor Domingo la ocasión anterior mencionó que estos falsos maestros, pues no es que no conocieran las escrituras. O sea, eran personas que conocían las escrituras, que eran de adentro, personas que enseñaban, estudiados, y justificados. Sí, no eran personas que venían de afuera, que no conocieran el cristianismo o el judaísmo, no. Y en algunos otros sí encontramos que eran judaizantes,
Pero en varias de las escrituras encontramos que aparte de judaizantes, había otros que habían recibido una buena enseñanza, pero que se habían desviado del camino. Y ahora conocedores, y por eso dice el apóstol Pedro, ignoran voluntariamente, o sea, a propósito. ¿Qué conocían del Antiguo Testamento? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Miren, entonces es como si tenían conocimiento. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció enegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, ¿qué evento pasado usa Pedro para mostrar que Dios interviene en la historia? ¿Qué eventos pasados usted observa aquí, hermano? Que mencionó, que mencionó ¿qué? El diluvio. Exactamente, mencionó el diluvio, ¿no? Pero antes del diluvio, ¿qué menciona? Que por la palabra fueron creados, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Sí? O sea que Dios está presente. Dios está en los actos, en los hechos. Que Él sí está presente. Entonces, los cielos y la tierra fueron formados por la palabra de Dios. Y eso bien lo sabemos nosotros desde el Génesis, ¿verdad? Y que el mundo existe y es sostenido por Dios. ¿Sí? Ese es un evento que menciona. Pero ¿cuál es el otro? Decía José Luis. Dijo, el arca de Noé o Noé, sin duda el diluvio. Porque dice que el mundo antiguo no continuó para siempre en su estado. Fue juzgado, ¿no? ¿Verdad que el mundo antiguo fue juzgado? Y fue destruido por agua. Y precisamente porque por la misma palabra de Dios. ¿Sí? Entonces ahí están unos eventos en donde Dios está presente, ¿no? Pero entonces, ¿qué enseña, por ejemplo, la destrucción o el diluvio que fue un juicio? ¿Qué le deja ver a usted, hermano, el diluvio sobre el carácter de Dios? Porque es importante ver eso. Porque muchos piensan que Dios no hace juicios, ¿eh? Que Dios como que no se enoja, que Dios es puro amor, porque esas son las perfecciones de Dios, ¿verdad? Dios tiene un carácter, una forma de ser, no como nosotros lo entendemos, pero son las perfecciones de Dios, los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es esperanza, Dios, imagínense cuántas virtudes, ¿no? De nuestro Señor. Pero vemos que a lo largo de la historia Dios ha intervenido. Y entonces aquí hay un diluvio en donde el diluvio fue un juicio, una destrucción sobre la tierra. Y entonces por eso le pregunto, ¿no? Le pregunto acerca del carácter de Dios. ¿Qué observa usted acerca del carácter de Dios? Dios también es fuego consumidor, hermanos, ¿verdad? Dios también es severo. Y Dios ha actuado en varios momentos de la historia y ha traído juicio, ¿no? Ha traído perdón también, pero si la gente no responde, o vemos lo que está sucediendo acá, que andan en sus concupiscencias, Dios también es fuego consumidor. Entonces es importante poder ver ese carácter o ese aspecto de la personalidad de Dios, que muchas veces no queremos, o se dice, oye, pero eso que nomás fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que Dios también actúa. ¿Ok? Exactamente. Ujú. Pues sí, hermano Daniel, a ver, comenta eso, ¿es verdad? Algo al Nuevo Testamento que parecido es que hay Juan 3:16 donde habla del amor de Dios, pero dice que todo aquel que no cree ya está condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces Ujú. ya se dictó el juicio. Sí. Ya solamente está de que todos aquellos que no han creído que se apeguen a esta amnistía que el Señor está dando. Ujú. Porque es Amén. importante. Así es, ¿verdad?
Entonces Dios ha actuado en el pasado y Dios va a actuar en el futuro. Y aquí estamos viendo que viene un juicio en el futuro. Entonces, no queremos ver ese aspecto de la personalidad de Dios, que Dios es severo, que Dios se enoja, que Dios trae juicio. Ya está señalado, como dice el hermano Daniel, desde Juan 3:16. Esta es la causa de la condenación. Entonces, ¿cuál es la causa de la condenación? Fíjese que no son las concupiscencias, no es la maldad con la que vive el hombre, sino por haber rechazado a Jesús. Porque Jesús es la solución a todo eso. La causa de la condenación es que no le han creído a Dios, que Él envió a su Hijo Jesucristo como perdón de los pecados de la gente. Y esa sí es causa de condenación. Y entonces en el pasado aquí nos muestra Pedro, ok, vino un diluvio, un juicio, Dios actuó. Ese es en el Antiguo Testamento, pero ¿y qué va a pasar en el Nuevo? Y en el futuro, ¿qué está mencionando el apóstol Pedro? ¿Acaso en este capítulo 3 menciona cielos nuevos y tierra nueva? ¿Y qué es lo que va a pasar con esta tierra? Si anteriormente fue enjuiciada con agua o por agua, ahora viene un juicio por fuego. Y entonces, hermano, por eso es que yo le pregunto, ¿qué enseña este pasaje acerca del carácter de Dios? Que Dios es amor y que también es fuego consumidor, hermano. Eso lo debemos de tener bien presente, ¿no? ¿Verdad? Así como tenemos otros aspectos de la personalidad de Dios. Dios es amor, Dios es luz, Dios es santo, y muchos de esos atributos, de igual manera, Dios es santo, nosotros somos santos, ¿no? ¿Verdad? Dios es luz, nosotros somos luz. Dios es generoso, nosotros debemos ser generosos. O sea, vean esos atributos, ¿no? Positivos de los cuales nosotros debemos hacer, pero aquí estamos observando también otro aspecto de la personalidad de Dios, el juicio de Dios, un Dios airado. Y siempre la causa de la condenación es pasar a Dios como mentiroso cuando Él ha enviado a su Hijo y negar al Hijo. Entonces, pues Dios es mentiroso si Él por eso envió para salvar al mundo. Así que si Dios intervino una vez en juicio por agua, lo hará de nuevo. Lo va a hacer de nuevo. La misma palabra que sostiene los cielos y la tierra está reservado al cosmos actual por el fuego. En el día del Señor. Aquí marca un día del Señor, ¿no? El día del juicio. Está reservado, hermano. Entonces, ¿qué destino menciona Pedro para el cielo y la tierra actuales? ¿Qué se espera para el cielo y la tierra? O sea, lo que va a pasar, ¿no? ¿Sí? Dice el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, mire, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Guardados para qué? Para el fuego. Ahora sí va a ser el juicio. En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los cielos y tierra que existen ahora, los estamos viviendo, hermano. Y todo el cosmos, ¿no? Están reservados por la misma palabra, el mismo Señor que ya habló y que ya dijo. Y son promesas que va a cumplir, ¿no? Pero nosotros tenemos la promesa del rescate a través de Jesucristo. Así es, nosotros estamos ya rescatados por el Señor, pero Pedro está preocupado porque entonces están llegando falsos maestros y están introduciendo otro tipo de enseñanzas que van a poner a dudar a los hermanos. Cristo no viene. Y si Cristo no viene, no, pues vivamos en libertinaje, ¿no? Pues sí, pues si Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, porque en su segunda venida no viene con relación al pecado. No viene a decirle a la gente arrepiéntanse. ¿A qué viene? Viene por su iglesia.
Ya juzga, y aquí está. Exacto, hermano. A ver, pasa el micrófono al hermano Daniel, luego se lo pasas a José Luis, con respecto a este punto, ¿no? Que estamos tratando aquí, de lo que está sosteniendo el apóstol Pedro. Esto también contradice la falsa ciencia, o sea, de lo que ellos creen. Ellos creen que esto no va a pasar nada, pero la palabra de Dios está hablando bien claro de que esto se va a quemar. Sí, Es que más vale que los agarremos. así es, hermano. Y aquí el llamado a la iglesia, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya no sabemos. Cristo viene, el estilo de vida en la iglesia debe vivir es en santidad. A ver, José Luis. Viene a llevarse a su iglesia, pero también viene a juzgar a los que no creen en lo que él ha dicho. Mira lo que dicen en Primera de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Exactamente, el juicio, ¿no? Que viene sobre los cielos y la tierra, dice hermano, ahí existen ahora. Sobre la tierra que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, como fue destruido una vez el mundo y fue destruido por agua, en el futuro viene un juicio que es a través de fuego. ¿Y todo es qué? Por la misma palabra, hermano. Ahí está diciendo, ¿no? Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Así es, o sea, Dios, todo lo que diga se va a cumplir. Guardados para el fuego. Lo que va a suceder con la tierra. El día del juicio. Y ahí habla Apocalipsis de todo esto, ¿verdad? También. De cómo lo que va a acontecer. Pero lo importante es que Jesús está también en el mensaje, ¿no? Y por eso la preocupación de Pedro, porque ante lo que viene, y en este caso la iglesia no pone atención, y aquí lo vamos a ver más adelante, ¿no? Van a decir, oye, pero esto nada más parece ser que es para los impíos. No, sin duda, los que van a rechazar a Jesús allá afuera. Pero ¿y qué hay de los de adentro, hermano? Le está hablando a la iglesia. Y mírelo. Mírelo en el 17, por favor. 3:17. Porque van a pensar, oye, nada más es para los de afuera, el juicio a los de afuera. Pero recuerde que Pablo tanto introduce Pedro, empieza a desarrollar su argumento, sin duda vemos que el juicio a los que van a rechazar a Jesús allá afuera. Pero sabe, también introduce argumentos de los que van a apostatar y están aquí adentro. Mire lo que dice el 17, hermano. Deje que me adelante, pero vamos a llegar a ello. Así que vosotros, oh amados, ¿a quién le habló? A la iglesia, ¿no? Sabiéndolo de antemano, fíjese, sabiendo que de antemano estas cosas que está precisamente comentando el apóstol Pedro, de lo que va a acontecer, y que han llegado burladores y falsos maestros tratando de confundir a la iglesia. Pues esas cosas ya las sabemos, pero mire lo que le puede suceder a algunos. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, ¿verdad? Dice, guardaos. ¿De qué vas a guardar? De lo que Él reforzó en cuanto al conocimiento de Jesucristo y la gracia de Dios. En eso sí tenemos que conservar. Porque mire, no sea que arrastrados por el error de los inicuos de estos maestros o de estos burladores, ¿qué puede suceder? Caigáis de vuestra firmeza. ¿Se da cuenta que estos son de adentro? Así es, hermano. Son de adentro. ¿Qué puede suceder? Arrastrados por los errores que están introduciendo estas personas. Por eso es que ahora
Dice, oye, parece que ya como si la salvación fuera justificación, ya es salvación, ¿verdad? Pero no se exige o no se pide la santidad de vida. Y mire que sí es verdad que comienza con la justificación, ¿verdad? Pero el que es justificado, hermano, el que es justificado tiene que vivir una vida diferente, confiando en el Señor, que es el Señor el que provee el poder y la sabiduría para vivir una vida diferente, ¿verdad? Bien sabemos que no es por nuestro esfuerzo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, al perdonarnos, al darnos el don del Espíritu. Entonces esas son de verdades del cristianismo y que la iglesia conoce, pero que algunos se han desviado de la fe. Y dentro de los que se desvían, no solamente se desvían los hermanos, se desvían líderes, se desvían ministros. Y después introducen, usando las concupiscencias en sus malos deseos, introducen falsas enseñanzas y meten duda en las verdades que ya la iglesia ha sostenido acerca de Jesucristo. Y entonces viene el juicio y dice, oye, pero el juicio parece que nomás son los de afuera. Estaba ahí en el 7, ¿verdad? Pero ahorita, gracias hermano, ya puso el 17. Pero así que vosotros, oh amados, esto ya va a ser al final. Sabiéndolo de antemano, ya todo lo que ya mencionó el apóstol Pedro. Acerca de las verdades de Jesús y cómo esos falsos maestros quieren sembrar duda en la congregación. ¿Dónde está el regreso de Jesús? ¿Dónde? Como poniendo en duda, ¿no? Como cuando la serpiente a la mujer, que aunque Dios dijo, no, pues sí dijo, bueno, se puso a alegar con él, acabó que obedeciendo a la serpiente. Y así de igual manera acaban obedeciendo a los falsos ministros, o sea, gente que anda en el error y pueden extraviar a otros. ¿Verdad? Ahí está en el 17. Ahora sí, hermano, si me lo quieres poner, por favor. ¿Verdad? Arrastrados por el error de esos falsos burladores o maestros. Caes de vuestra firmeza porque nosotros estamos firmes en las enseñanzas de Jesús, en el fundamento de Jesús. Pero hermano, ¿se puede uno caer de ahí? Ahí está desde luego como una exhortación, o sea, se está avisando para que no caiga uno ahí y que uno continúe en su firmeza a la santidad de vida. Y si alguien podría pensar por las enseñanzas que se introducen, no, pero Dios no es capaz de hacer un juicio. No, hermano, no es lo que nosotros creamos o lo que nosotros pensamos, es lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que si el mundo lo acabó por agua, ahora el siguiente evento es por fuego. Y entonces usted voltea a ver a Dios y dice, ay, Dios es severo, Dios es severo. Dios es amor, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es justicia. Y a los hijos de Dios, aquí nos dice, tengan cuidado, no sean ustedes arrastrados por el error, por las falsas enseñanzas que se introducen. Y tal vez una falsa enseñanza es no exigir la santidad de vida. ¿Verdad? Un estilo de vida diferente. Desde luego. Y entonces ante la segunda venida, pues la santidad es, por eso viene el Señor. Muy bien, entonces era importante observar el carácter de Dios. ¿Ok, hermano? ¿Lo vio? Dios amor, Dios justicia. Dios gracia, Dios juicio. Y que la iglesia puede pasar una situación difícil. Entonces, hermano, ¿por qué tarda el Señor? ¿Por qué tarda? Porque ese es el argumento de estos burladores. No viene, desde que ha pasado todo sigue igual, desde la creación no ha pasado nada. Y ya Pedro hace ver, no, si han pasado cosas, ¿cómo no? Ya pasó esto y mire lo que va a venir. Pero dice el 8, mas amados, no ignoréis esto. Mire lo que le dice Pedro, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa,
Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ambos se tienen que arrepentir, tanto los de afuera como los de adentro. Todos, hermano. Los argumentos introduce uno, introduce otro, introduce uno, introduce otro, pero la iglesia está presente también. Y allá se arrepienten, reciban a Cristo, y aquí renovamos votos también, nos arrepentimos. Renovamos votos ante el Señor, porque no queremos ser desviados, porque Él nos está avisando aquí. Tengan cuidado, no se desvíen, porque pueden caer de la vida firme que ya llevan en el Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña Pedro acerca de la perspectiva de Dios sobre el tiempo? Y Pedro está citando aquí el Salmo 94, Salmo 90, versículo 4, recordando a los de la iglesia que Dios trasciende el tiempo. Lo que para los humanos es una demora, para Dios es un momento. ¿Verdad? Exacto, muy bien, José Luis. A ver, permítame, José Luis, deja que Cali traiga. Lo hace para que no se desesperen porque no viene y no viene, ¿no? Mira, han pasado más de 2000 años y va a decir, no, hombre, no es cierto. ¿Dónde está la promesa de que iba a venir? Sí, es para que no se desesperen, para que esperen, para que no le crean a estos que están metiendo esas herejías de enseñanza a la casa del Señor. Es para que no se desesperen, porque el tiempo del Señor es diferente al tiempo de nosotros. Exacto, ahí está. Es bien diferente su tiempo de Él al de nosotros. O sea que si para Él un día son 1000 años, entonces Él no va a retrasar su promesa porque lo dice. Pero si para Él un día son 1000 años, entonces espera. Es lo que Pedro les está encomendando, que esperen. Así que es. esperen. Lo que para nosotros es demora, ¿verdad? Entonces para Dios es que un momento. Para nosotros es mucho tiempo. Y si han pasado 2000 años, pues es mucho tiempo porque nosotros aquí vivimos menos. Pero para Dios es un momento. Eso es lo que está detrás de la expresión un día como si fueran 1000 años, ¿no? Para nosotros es muchísimo tiempo, para Dios no lo es. Pero ¿por qué razón Dios no retarda su promesa? O sea, Él hizo una promesa de que Él va a regresar, de que Cristo va a regresar. Si dice, la demora no se debe a la falta de cumplimiento de la promesa, ¿no? Porque dice, no, ya no cumplió su promesa. No, Él va a cumplir su promesa. Pero fíjese cuál es el motivo por el cual el Señor retarda su venida. Ahí lo dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Ese es el motivo por el cual el Señor, mire, todavía está demostrando su amor, ¿verdad? Es que el carácter de Dios, o sea, vemos aspectos tan bondadosos de misericordia, de bondad, pero también de juicio y de justicia, ¿no? Pero Dios no tiene ningún problema en aplicarlos. Nosotros sí, nosotros tenemos muchos problemas, a veces hasta con los hijos, somos muy amorosos, ¿cómo creamos? Hijos alcahuetes, ¿no? Por ser muy amorosos. Pero de igual manera, si les das duro con vara, creas hijos lastimados. Y entonces andamos entre uno y otro y ahí andarle midiendo y que a veces uno, a veces otro, a veces el amor, a veces la vara, la justicia y así. Y uno, pero porque uno no es perfecto, pero Dios no tiene ese problema. O sea, Él sabe en qué momento y su sabiduría, dónde aplica justicia y dónde aplica juicio. ¿Dónde aplica amor? ¿Dónde aplica gracia? ¿Dónde aplica juicio? ¿Dónde aplica amor? ¿Dónde aplica vara? O sea, Dios no tiene ese problema que tenemos nosotros. Él es sabio y Él sabe en qué momento. Cuando lo hizo la destrucción por agua, Él supo en qué momento. Viene la destrucción por fuego, Él sabe en qué momento. ¿Verdad?
Pero ahí está el rescate de la venida de Jesús para quienes estamos firmes en Él. Así que hay un motivo por el cual estos dicen, hey, no viene, Jesús no viene. No, sí viene. ¿Y entonces por qué se tarda? Ah, porque ¿qué espera? Que la gente se arrepienta. Miren la paciencia y el amor de Dios o la misericordia. ¿Cuántos atributos ahí usted observa acerca de Dios? Esperando a que la gente se arrepienta. Los de afuera reciban a Cristo y los de adentro regresen al Señor. ¿Ve cómo es para ambos? ¿Sí? Si no, ¿para qué estas cartas a la iglesia? No deberíamos de preocuparnos, ¿no? Dicen, no, pues entonces, ¿para qué? ¿Qué está tratando? ¿Cuál es la situación aquí? Pues están introduciendo falsas enseñanzas que van a poner a los hermanos a dudar. Y no duden. Hay que fortalecerlos en el fundamento, el conocimiento de Jesús y la gracia de Dios ante las herejías. Porque esas herejías son capaces de ¿qué? De desviar a los que están firmes. Y entonces Pedro dice, tengo que recordarles a la iglesia para fortalecerlos. Así es, hermano. Pero los falsos maestros, no es cierto, no viene, ¿dónde está su promesa? Pedro dice, él va a cumplir su promesa. Si hasta el momento no ha venido es porque su amor a los perdidos, su amor a los extraviados, espera que se arrepienten y que regresen al Señor. La herejía ve la demora como una razón para pecar. Bueno, los falsos maestros así es, ¿verdad? No viene el Señor. Pues mire, pues ellos andaban en sus concupiscencias, ¿no? Y para ellos mejor que no venga. Sí, si están atrapados en sus malos deseos. Y entonces, ¿qué van a introducir a la iglesia? Falsas enseñanzas que van a llevar a la iglesia también a salirse del camino del Señor. La herejía ve la demora como una razón para pecar. La verdad la ve como una oportunidad para salvar. Cristo no viene porque quiere salvar más gente, salvar más gente, salvar más gente. Pero en su sabiduría Él sabe hasta dónde, hasta aquí. Y entonces vendrá el juicio, ¿verdad? Pero con su paciencia Dios muestra su amor. ¿Cómo se ha beneficiado usted personalmente de la paciencia de Dios, hermano? Mire que todos nos hemos beneficiado. Dice, ay, Señor, gracias, porque si me hubieras agarrado cuando yo estaba en el suelo, pues me quedo. Y viene el juicio sobre mí. Pero mire la paciencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuánta paciencia ha tenido con cada uno de nosotros, hermano? ¿Cuántos años tenemos de convertidos? Unos menos, otros más, pero aún así, ¿no? Todavía dice el Señor, mira, de veras que el carácter misericordioso de Dios, pero ahora estamos viendo el otro aspecto de no, que nadie conozca a Dios, en un Dios airado. Que lo vemos aquí, dice, oye, Dios lo va a cumplir. Pero por eso me habla a mí, a la iglesia también, de que tenga cuidado de no caer de donde yo me he mantenido firme. Estoy firme ahí, bueno, no se caiga. ¿Por qué nos hemos beneficiado tanto de la paciencia de Dios? Dios espera que la gente se arrepienta y vengan a Él. Y en su paciencia, pues nosotros también como iglesia, porque nuestra vida cristiana nunca ha sido así. Viene así, se baja, y luego otra vez va para arriba, hermano, y luego otra vez, y luego se mantiene ahí, y luego regresa, y imagínense, en una nos agarra acá abajo. Pero el Señor es paciente en todo esto, ¿no? En todo esto Él espera siempre que vayamos más para arriba. Bajas, pero en el siguiente, bajas 2, subes 3, bajas 1, subes 4. ¿Verdad? Cada vez vamos más para arriba en nuestra vida cristiana. Significa eso que cada vez pecamos menos, cada vez conocemos más al Señor, amamos más al Señor. Estamos al pendiente de sus advertencias. Conocemos al Señor. Es fuego consumidor, hermano. Dice, no, no me la va a aplicar. Hermano, la va a aplicar. He sido justificado, estás en contra.
de la cruz. No, hermano, no es el problema la cruz, el problema es uno. Y aquí nos está hablando. Lo hecho está, Dios ya lo hizo, nos ha dado la victoria. Pero hay una responsabilidad, manténgase firmes. Y ante lo que usted escuche, lo que se introduzca, el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Quiere decir esto que la santidad viene por los santos, no viene por los inicuos. Ellos no, pues ¿cómo va a venir por ellos? Y por eso su paciencia durante todo este tiempo antes de su venida. ¿Para qué? Para aquel que ha caído de su firmeza, hermano, arrepiéntese y regrese. Hermana, igual, ¿no? Porque pues es para todos. Así que nos hemos beneficiado mucho de la paciencia de Dios, hermano. Gracias porque Dios es paciente. Usted, yo me he beneficiado muchísimo de su paciencia. Porque Él sabe que estamos en ese proceso, pero no lo dejamos todo en el proceso, seguimos avanzando en nuestra vida cristiana. Y cada vez que venimos, estudiamos y conocemos más a Dios y nos conocemos a nosotros mismos. Y lo que ha sucedido en otras iglesias, los consejos de otras iglesias, que es el consejo también para nosotros. Dios nos exhorta. Entonces, ¿qué efecto debiera de tener sobre la manera en que vivimos diariamente en nuestras vidas? La realidad de que la tierra algún día va a ser destruida, ¿verdad? Por fuego, hermano. Y dice, no, pues nadie se quiere quedar ante un juicio, ¿no? Todos queremos irnos con el Señor. Y venimos a una iglesia a conocer de Dios, a conocer de la gracia de Dios, los atributos del Señor, las exhortaciones que Dios nos hace a pesar de tener 15 años en el Evangelio. Y decir, wow, el Señor todavía sigue siendo paciente. Así es, hermano. Porque ¿cómo describe Pedro el día del Señor? Aquí lo describe, es un día de juicio. Ahí está en el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como ladrón en la noche, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia describe el regreso de Cristo como algo repentino? Esa es lo que deja ver atrás de este simbolismo, ¿no? Como ladrón en la noche. ¿O qué palabras llaman su atención en esto, hermano? ¿Qué le deja ver? Fíjese la manera, o sea que nadie sabe, ¿no? Porque si uno supiera, pues, no, o sea, estamos alerta porque nos dice la palabra. O sea, no necesitamos saber exactamente, diciendo, no, pues voy a vivir en mis concupiscencias, al fin que yo sé que el próximo año viene. Una semana antes me pongo a cuentas. No, ¿verdad? No lo hace así. No, nos está avisando con anticipación, precisamente ¿para qué? Para que empecemos a ordenar nuestra vida, porque nadie sabe cuándo va a venir, como dice el ladrón, ¿verdad? Nadie sabe. Ahorita le doy la palabra, permítame. Nadie sabe en qué momento va a venir, porque si tú sabes, pues lo esperas, bien armado. Y si no estás armado, traes a la policía. No, pues yo sé que llega dentro de una hora, ya hablo a la policía, ahorita va a llegar, espérense. Y ya llegó, no, pues ya lo agarré. Pero como nadie sabe, ahí está el asunto. Hermano Cali, gracias, hermano. Oh, Dios le bendiga, hermanos. Sí, es que nosotros debemos de ver, el cristianismo debe ser en nuestro diario vivir, hermano. Una vida santa a diario, no solamente cuando venimos a la iglesia y ya que no venimos a la iglesia, ya no. Cuando yo trabajaba en restaurante, hermano, en los inspectores de salubridad nunca avisaban qué día iban a llegar. Entonces, el que no estaba preparado, pues andaba corre y corre porque le decían, ya llegó el inspector. Y ahora sí andaba corriendo a limpiar su área y hacer todo para que el inspector llegara y le diera un ticket. Porque si avisa, pues nada, puedes tener un cochinero y te preparas a arreglarlo, más solamente, ahora sí, para que no, como dice el dicho, para que no vea la suegra, ¿verdad? No, donde no vea la suegra.
Pero el Señor por eso quiere que vivamos una vida preparada diario, hermano. Ahí está, hermano. Es un diario Exacto. vivir, no es una semana sí, un día no. Es un diario vivir, hermano. Por eso dice que no avisa. Porque cuando Él llegue, el que está listo y el que dice que fue arrastrado, le llegó juicio porque ya no está en la casa de Dios. Ujú. Por eso le llega juicio. Entonces, que el juicio es para los inicuos, no para uno como creyente. Ahora, si tocó juicio, quiere decir que no estuviste nunca adentro, fuiste desechado. Ujú. Así es que uno debe preocuparse todo el tiempo y tener cuidado. Por eso Pablo nos exhorta a que cuidemos, dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Amén, hermano. Estar todo el tiempo preparados, hermano. Así es, ¿verdad? Yo creo que aquí vemos que en el último capítulo de Segunda de Pedro nos advierte de eso precisamente, la segunda venida del Señor, y esto se trata mucho también, este tema en otros libros, ¿no? Tesalonicenses también, cerca de la venida, Apocalipsis también, con todos sus juicios, o sea, todo esto. Entonces, con anticipación, porque nadie sabe. Entonces, como nadie sabe, manténganse firmes en las enseñanzas de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Santiago, de todo lo que nosotros hemos estudiado. Adelante, hermana Adi. Por eso dice que el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que estar precavidos en todo momento, en todo Sí, tiempo. amén, así Y es. Dios nos dice el día que le va a venir el Señor Jesucristo, pero sí nos da unas pautas de todo lo que vendrá. Y vemos todo lo que está pasando a nivel del mundo, lo que está pasando en Nigeria, el alcalde de Nueva York, que ya está cerrando las iglesias. O sea, ya tenemos que estar preparados nosotros y no negar nuestra fe, porque llegarán los momentos, ¿sí? Uno de esos está lejos todavía falta mucho tiempo, no. Tenemos que en este tiempo nosotros procurar más, buscar más del Señor, estar más en la iglesia. Sabemos que la iglesia nos salva, pero Dios dice que nos congreguemos, ¿sí? Que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿ya? Porque cuando llegue el tiempo que serán las iglesias, estaremos nosotros diciendo, ay, ojalá que abrieran la iglesia para ir. Y sabemos cuando no nos congregamos nos enfriamos, porque a mí me ha pasado. Cuando dejo venir 2 miércoles o sí, porque estoy trabajando, algún motivo, uno se enfría. Entonces sabemos que tenemos que nosotros congregarnos y dejar la pereza y buscar más del Señor en todo tiempo, o sea, ser cristiano aquí, afuera, en la casa, en todo momento, porque la venida del Señor está muy cerca. Amén. Eso es lo que yo puedo decir. Amén, hermana. Gracias, exactamente así es, ¿verdad? Y no sabemos, la palabra, esas imágenes que ilustra como ladrón en la noche, ¿no? Pero el regreso de Cristo es repentino, hermano. Adelante, hermano Daniel. Repentino el regreso del Señor. Y esa misma pregunta se le hicieron a Jesucristo los apóstoles. El mismo Jesús dijo lo que venía hasta la tierra. Mateo 24 habla todo esto también. Entonces, aquí el apóstol está citando a Mateo Sí, de que todo esto, ellos mismos le preguntaron que iba a venir todo esto. Entonces Jesús les explica. Entonces aquí Pablo nos exhorta a que tomemos la vida cristiana seria, o sea, que no estemos no estemos jugando al cristianismo, que seamos serios en este llamado. sí, hermano, así es. O sea, por eso él siempre habla de que perseverancia, mantenernos firmes, constantes en las cosas de Dios, ¿verdad? Porque si no podemos caer de la firmeza, o sea, le está diciendo a los hermanos por todo lo que se puede introducir. Entonces, lejos de ser incierto, el día del Señor llegará de manera inevitable, hermano, y sorpresiva, como ladrón, dice la Escritura. Pero usted se da cuenta que la descripción que hace es aterradora. Los cielos pasarán con estruendo, los elementos serán deshechos y la tierra y sus obras serán quemadas, hermano. Mire nomás el tipo de juicio que el Señor, ahora muchos dicen, no, Dios no puede hacer eso. Hermano, es que no es lo que nosotros pensemos, ¿va? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, por eso dicen eso. Conocen a Dios en su aspecto de bueno, nada más. Y no decimos que no, Dios es bueno, pero aquí estamos viendo otros aspectos de su carácter. Lo hizo en el pasado y mire lo que va a venir en el futuro. Y por eso nos está advirtiendo. Tengamos cuidado. Y entonces aquellos que tú dices, no, eso no, Dios no puede destruir, Dios no puede hacer esto, Dios. Usted se percata inmediatamente que no conoce al Señor. Y usted lo está conociendo, hermano. Por eso yo le dije, ¿qué le deja ver esto del carácter del Señor? Porque el carácter define la personalidad. Usted tiene un carácter. No es que usted sea enojón, a veces usamos nomás la palabra, tiene un carácter, es enojón, bueno, nomás está señalando un aspecto, pero el carácter define una serie de cosas de la personalidad. ¿Cómo es usted?
Entonces, de igual manera, el carácter define a Dios, cómo es Dios. Y aquí lo está usted observando. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el futuro. Y la causa de la condenación es rechace a Jesús. Y siempre las exhortaciones de las cartas, regresemos al Señor, mantengámonos firmes. Entonces, ¿verdad que lo que está diciendo el apóstol Pedro destruye el argumento de los burladores, ¿no? Que dicen, no, no es cierto, no va a venir. Sí va a venir. Claro que va a venir. Así que mejor estos burladores o estos falsos maestros alineen sus vidas. Porque el Señor, arrepiéntanse, exacto. Pero lo que ellos no quieren es precisamente eso. No le quieren dar vuelta a todo lo que están haciendo mal. Porque están encontrando placer en lo que hacen. Y están atrapados ahí. Y no quieren dejar eso porque causa placer. Dice el 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Mire, en santa y piadosa manera de vivir. Con todo esto, ¿verdad, José Luis? Exactamente lo que vemos que va a acontecer, pues, ¿cómo no debéis vosotros andar o vivir en santa y piadosa manera? Esperando y apresurándonos para la venida del Señor, ¿no? Del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, ¿verdad? O sea, siempre vemos un aspecto en donde el juicio, pero el otro lado vemos la gracia de Dios. Pero ¿en dónde queremos ponernos nosotros? Porque somos criaturas creadas por Dios y responsables. Responsables ante lo que estamos conociendo de Dios. Entonces, ¿dónde nos ponemos? Porque aquí están los dos aspectos. Aquí está, viene la destrucción o viene cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde queremos nosotros estar? Pero para estar en esos cielos y tierra nueva, bueno, manténganse firmes. Y mantenerse firmes es llevar una vida santa y piadosa, ¿no? Porque eso es estar en Cristo. Cuando uno está en Cristo, uno vive así. Piadosamente, generosamente. Entonces, cuando uno está viviendo de esa manera, dice, oh, yo sé lo que es mantenerme firme. Yo sé lo que es ser perseverante en esas virtudes. Ahí persevero. Porque si no, me desvío. Y estando en el otro camino, ya se me advirtió lo que viene. Y dice, puede ser nomás para los de afuera. Bueno, hermano, le estoy demostrando que el 17 está diciendo que los de adentro pueden caer de su firmeza. Dado la certeza de la destrucción del orden actual, la pregunta es, ¿qué clase de personas deberíamos de ser? ¿Qué tipo de vida debemos llevar los creyentes? Pues es esa, ¿no? La que está ahí en el 11, el tipo de vida. Puesto que todas estas cosas van a ser desechas, ¿cómo no? Nosotros debemos de vivir en santa, piadosa forma, ¿no? O manera de vivir. Esa es la manera de que el creyente debe vivir. ¿Y qué esperanza presenta el versículo 13? Vosotros esperamos según sus promesas, ¿verdad? O sea, uno tiene las promesas de Dios, imagínate, la esperanza de esas promesas. Uno vive bajo esas esperanzas, ¿no? Cuando se esperaba la venida del Señor, que el Señor llegó, wow, qué promesa hizo desde el Antiguo Testamento los profetas que Cristo vendría para el perdón de los pecados de la gente. Enorme promesa, y vino y se cumplió. Y ahora viene la promesa de su regreso. Pues va a venir y se va a cumplir. Pero ¿cómo vivimos nosotros, la iglesia? Santa, piadosamente. Y ahí está la esperanza que se espera. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva.
en los cuales mora la justicia, ¿no? Todos clamamos por justicia. Dice el 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, porque nosotros sí estamos esperando el regreso del Señor, un cielo nuevo, una tierra nueva, un mundo de justicia. Por eso procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Entonces, ante las falsas enseñanzas, dicen, no me puedo ir por ahí. Uno sabe, uno identifica, ¿no? Que eso te está llevando a... Has perdido la paz, has perdido comunión. El pecado ha vuelto a entrar a tu vida. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles. Y tened entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación. Por eso el Señor es paciente, porque quiere salvarnos, pero Él sabe, o sea, su paciencia no va a durar toda la vida, ¿no? Porque Él tiene otro aspecto de su personalidad. Él sabrá en qué momento dice, se me acabó la paciencia, voy a ser severo. Él es sabio y sabe en qué momento aplicar una cosa, dejar una y pasar a la otra. Y aunque sea juicio, Él sigue siendo santo, ¿no? El ser humano es que dice, es un Dios malo. Eso es lo que nosotros pensamos, lo que piensa la gente allá afuera. Pero porque no conoces a Dios, no conoces la personalidad de Dios. Él puede hacer juicio y aunque haga juicio, Él sigue siendo santo. Así es, hermano. Él sigue siendo santo. Él sigue siendo justicia. Él sigue siendo fuego consumidor. Sigue siendo fuego consumidor. ¿Verdad que sí lo conocemos? Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría. Déjeme saltar más allá, hermano, se me va a acabar el tiempo. Ok, entonces déjeme pasar al 17. Con diligencia ser hallados sin Él, sin mancha, irreprensible, no la manera en cómo nos pide a nosotros vivir. Y por eso, mira, hermano, ya lo comenté. Ya lo comenté y dije que de ahí, de la manera en cómo nos pide que nosotros tenemos entendimiento de estas cosas y nos pide que ante el regreso del Señor, cómo nosotros debemos de vivir. Y por eso ya al finalizar el capítulo, porque tiene 18 versículos, ¿no? En el 17, mire cómo le habla a los hermanos convertidos, justificados, pero que no se han mantenido firmes. Así que vosotros, amaditos hermanos, sabiendo de antemano, cuiden o guárdense, o sea, cuídense. No sean arrastrados por el error. O sea que un verdadero creyente puede ser arrastrado por ese tipo de cosas, hermano. ¿Sí? Como una falsa enseñanza que se mete, se introduce. Si de por sí tenemos cuidado de nosotros mismos, con nuestros propios malos deseos. Porque nos van a llevar a una vida desordenada. Y en esa vida desordenada, pues morir en ese estado, hermano, uno no puede pensar que se va a ir al cielo. Por eso yo también me cuesta trabajo para muchos cuando son justificados y que mueren. Y muchos dicen que quien le quita la vida al hermano es Dios para que no pierda la salvación. Pero ¿y cómo sabe si fue Dios o fue el pecado? Si anda en sus concupiscencias. Que Dios deja que muera en sus concupiscencias para que su alma sea rescatada. Aunque su cuerpo, no, se me hace que esa es una falsa enseñanza. Porque entonces uno le deja ver, no, pues entonces puedo vivir como se me antoje. Al fin y al cabo el Señor nunca va a permitir que yo me vaya al infierno, ya me justificó. Sin duda, hermano, ya te justificó, pero de igual manera, así como te justificó, ahora nos exhorta a no ser arrastrados por el error. Que Él pide santidad de vida porque Él viene. Y solamente a los que
o a quienes esperan al Señor, el Señor viene por ellos, ¿no? Pero alguien no puede esperar al Señor cuando anda en sus malos deseos. Cuando anda en sus malos deseos dice, pues que no venga todavía. Déjame, me repongo. Pues sí, ¿cómo vas a esperar la venida del Señor si sabes que no, ahorita que no venga? Que la paciencia siga perdurando en el Señor. Pero uno nunca sabe, como dice la Escritura. Como ladrón en la noche, no sabemos, al rato, mañana, 10 años, 50 años, no sabemos. Lo que sí sabemos es la manera en cómo tenemos que vivir ante el eminente regreso del Señor. Eso sí lo sabemos. Y que tengamos cuidado porque podemos caer. Es lo que nos está diciendo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuidaos, ¿no? No sea que arrastrados por el error de estos falsos maestros o burladores, caigan, hermano, de su firmeza. Y entonces, por eso Pedro, ¿cuál es el antídoto, hermano? Para no caer de lo que nosotros nos hemos mantenido firmes y que una herejía entre o que una falsa enseñanza nos meta a duda. ¿Cuál es el antídoto? El 18. Antes bien, crezcan en la gracia. Y el conocimiento, ahí está, hermano. Ya lo había tocado, ¿no? En el punto 1, 2, en donde vemos que exactamente, desde que se presentó la herejía, vimos cómo él tenía que fortalecer a la iglesia a través del conocimiento de Jesús. Eso es solamente lo que nos mantiene firmes. Ya estás ahí, hermano, pues mantente. La exhortación es que a mantenerse. Pero si no te has mantenido, la exhortación es arrepiéntete, dale un giro a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios, en su carácter, es Dios severo. Y su paciencia es porque llama a la gente a arrepentirse. Es porque llama a su iglesia a darse la vuelta. Así que tengamos cuidados de no ser arrastrados por el error. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ese es el fundamento. Y esto es lo que está bajo ataque precisamente. La gracia del Señor, Cristo como fundamento, el regreso de Cristo, la cruz de Cristo, la reencarnación, lo que usted quiera, hermano, pero al fin y al cabo el personaje central es Cristo, a Él se ataca. Atacándolo a Él se acabó. Y si usted duda, porque por una enseñanza que lo ataquen, pues entonces ya no hay perdón de pecados para usted. Y entonces puede vivir, si no hay, si que al rato no hay ni pecado, no hay diablo, no hay nada. Y espere, va a haber la vida de libertinaje que un ser humano puede vivir. Y como convertido, peor. Usted bien sabe que uno tiene cuidado de sí mismo porque dice, Señor, si yo te conocía y sé que uno sufre ataques terribles, ¿no? El mundo, el sistema de cosas de este mundo, uno mismo, sus propios malos deseos, el diablo, los tres adversarios que usted conoce, hermano. Los tenemos bien identificados y tenemos cuidado de todo ello. Si nos mantenemos firmes en las enseñanzas de Jesús, en la gracia del Señor y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y eso fue lo que fortaleció Pedro a la iglesia, hermano. Y dijo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. A Cristo Jesús, hermano. A Él sea la gloria por todo lo que ha hecho. Y todo lo que ha sufrido, y él, su iglesia, si él mismo lo atacaron, ¿no? Cuando él apareció, imagínense cómo lo atacaron. Pero se mantuvo firme en el Señor, en su Padre. Preguntas aquí, hermano. Hemos terminado la carta de Pedro. Muy bien, vamos a despedirnos. Cierre sus ojos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.